Cuando pensamos en un jardín tenemos un buen recuerdo. Quizás un picnic, quizás una tarde de juegos con amigos, quizás voleibol, pasarla bien. Normalmente un jardín es colorido, es precioso, con césped, y pasamos momentos inolvidables. Pero quizás a Jesús, el jardín del Getsemaní, le trae unos recuerdos complicados o agridulces, porque fue un momento duro. Fue un momento donde ora a su Padre. Fue un momento donde pide a sus discípulos que oren por él. Fue un momento donde suda sangre a través de todo el dolor psicológico que está experimentando, porque pronto se acercaban esos momentos tan difíciles que les iba a tocar experimentar. Bienvenido a este Inverso, donde vamos a hacerle un zoom, vamos a estar ahí en el jardín del Getsemaní junto con Jesús y sus discípulos, a analizar cuál fue la circunstancia que vivieron y sobre todo, poder acercarnos un poquito a la experiencia que ellos tuvieron allí. Así que quédate con nosotros y no te vayas hasta el final de este video para seguir dialogando y conversando con nosotros. Nos encanta escribirte, que nos escribas, leerte y poder ver que sigues ahí con nosotros en la conversación y que sigues dialogando con nosotros. Bienvenido a un Inverso más. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y bueno, me encantaría que en esa experiencia donde hablaremos del jardín de Getsemaní, que va a ser agridulce, sabremos lo que va a pasar, pero que va a ser agridulce por analizar el sufrimiento y el dolor de Jesús, acompañarme con mis amigos para hacer este estudio, este análisis. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muy ¿Estáis bien, bien? hola. Me alegra veros, me bien, alegra bueno, veros. también. La verdad que Buenas no noches. sé si feliz o triste, porque es un poco complicado, ¿eh? O sea, analizar esos textos bíblicos son complicados porque yo esta mañana se lo decía a los chicos que estudian en la escuela sabática y hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre qué complicado es que muchas veces hemos normalizado, Jesús se ha vuelto tanto cultura pop, ¿no? Tan parte de la iconografía, tan parte de nuestras vidas y demás, que al final hemos normalizado lo que ha vivido, ¿no? Y llega un momento donde ya casi lo hablamos sin que nada surja por dentro, ¿no? Porque son tantos años, tantos tal, que al final es como que nunca terminamos de sentir nada porque ya lo hemos normalizado tanto. Y eso puede llegar a pasar, ¿no? Y el jardín de Getsemaní, yo creo que es una muestra de un Jesús que yo creo que muchos de nosotros no nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Un Jesús que suda sangre, un Jesús que le dice, pasa, está copa de... O sea, ya lo veremos un poco ahora, ¿no? Ese jardín de Getsemaní es una mezcla agridulce, porque sabemos que es por lo que tenía que pasar Jesús, sabemos que es parte de nuestra salvación, pero también es ver sufriendo a alguien, no sé, es doloroso, ¿eh? Es doloroso ver sufrir a alguien que quieres tanto, ¿no? A mí me gustaría preguntaros, ¿cuándo fue, como que, si recordáis algún momento en el cual tuvisteis un momento especial, un momento sentimental, emocional, pensando en el sacrificio de Jesús? ¿Tenéis algún momento que recordáis que digáis, este momento fue como que o viendo esta peli o quizás viendo La Pasión de Cristo es como que lo entendí, o viendo The Chosen o leyendo esta tal? ¿Tenéis algún momento que recordáis que la muerte de Jesús os impactó mucho emocionalmente? La de, todas las anteriores. Sí, no, efectivamente. Viendo The Chosen. Yo creo que todo el que ha visto The Chosen, si no, déjalo aquí en los comentarios. Hemos llorado. ¿Sí o no? Sí, hemos llorado. Pero estas últimas semanas, leyendo los evangelios, personalmente he llorado mucho. Sí. Soy tu team. Lo admito, sí. Creo que no somos conscientes muchas veces. Y es lo que dices, como, bueno, sí, la vida de Jesús vino, murió, nos salvó, tal. Pero cuando te adentras en lo que realmente significó la muerte de Jesús y que cargó con todo el peso del pecado por mí, es como, algo se te mueve por dentro y no puedes más que llorar. Bueno, qué fuerte. ¿Alguno más recuerda algún momento? ¿Sí, Diana? Yo literalmente me pasó. O sea, leyendo la historia todo nuevamente, fue como, wow. Porque no solamente es todo lo que vive Jesús, sino también, o sea, todo lo que vive Jesús en sentido de lo que va a pasar, ¿no? Sino también los discípulos, en quienes él confiaba o tenía esa conexión, cómo responden. Muy fuerte. ¿Tú, Jimmy, te acuerdas? A mí me pasó, bueno, espero no hacer spoiler a alguno, pero cuando estuve leyendo este capítulo, cuando Jesús pide que, o sea,
son 11 discípulos porque Judas lamentablemente ya había partido para que lo entregue. Entonces eran 11, pero había 3 como que más cercanos a Jesús, ¿no? Pero Jesús va y les dice que oren, ¿no? Que oren para que la tentación y tal. Entonces luego Jesús regresa y los encuentra durmiendo. Entonces, obviamente, nosotros como seres humanos, pues quizás pues nos vendría un poco de, no sé, un poco de enojo, ¿no? A ver si te he dicho algo y es un momento muy importante, ¿cómo te vas a dormir? Pero me conmueve porque luego, o sea, veo que Jesús, o sea, los ve con ojos de amor y compasión, y en vez de reprenderlos, como que, o sea, los trata con amor. Y, o sea, a lo largo de todos los evangelios, bueno, del evangelio y de todos los evangelios, en verdad se muestra un patrón en Jesús, amor. Aun cuando los demás puedan insultarlo, agredirlo o rechazarlo, aún Jesús siempre responde así, ¿no? Con amor. Eso me Pues conmueve mucho. muy bonito. Pues muy profundo. Muchas gracias. ¿Tú, Willy, te acuerdas? Uf, La Pasión de Cristo, de Chosen. La Pasión de Cristo es dura, ¿eh? Es muy dura, muy dura. Sí, yo recuerdo verlo con mi tía y no sé quién lloraba más. Es muy dura, es muy chocante. Pero más allá de las películas, de las series que impactan bastante, te mueven por dentro, es, como decía Viandra, coger el papel, borrón y cuenta nueva y empezar a leer, ¿sabes? Estos capítulos, sobre todo, lo interiorizas a un punto que dices, wow, lo que ha hecho por mí, ¿sabes? Lo que ha hecho por ti. Por ti que estás detrás de la pantalla, ¿sabes? O sea, coge el papel, léelo letra por letra y verás. Es una experiencia única. También recomendamos mucho el libro del caso de Cristo de Lee Strobel. Os lo recomiendo un montón. Este libro es de un periodista que intenta demostrar que su mujer está en una secta y que no tiene que creer en Jesús. Por tanto, hace un análisis periodístico de la muerte de Jesús. Y es muy bueno porque él al final termina creyendo en Jesús, dándose cuenta que es verídico la existencia de Jesús y su muerte. Por tanto, te recomiendo mucho este libro. El caso de Cristo lo puedes buscar. No lo tienes a Feliz. A Feliz, por favor, adquiérelo para que lo puedas vender porque es muy bueno. El caso de Cristo. Hay una peli, pero te recomiendo. La peli está buena, pero el libro... Muy bueno, el caso de Cristo, que es su análisis periodístico de la muerte de Jesús y todo esto es muy más bueno. Completo, ¿no? Porque yo vi la película y sí, muy no, buena. la película es muy buena, pero el libro es espectacular, tenéis que leerlo. Y que hay otra cosa que tenéis que leer, la Biblia, pero no solamente la Biblia normal. Mirad, aquí tenemos la Biblia de los niños creativos. Esta Biblia me hace mucha ilusión poder promocionarla porque es una Biblia espectacular que ha hecho Feliz. La verdad que es increíble. Y para ello me gustaría antes que mis amigos se lleven un Paper Toy. Aquí tenéis, no sé quién es, a ver, este quizás es Abraham. No, ese es Noé, porque tiene un martillo. ¿Ya? El tuyo será Pablo y el otro será Ruth, yo creo. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, estos Paper Toys, bueno, tú tienes una ballena, enseña tu ballena. Ahí está la ballena. Lo incluye Jonás. Estos Paper Toys están dentro de esta Biblia. Esta Biblia de los niños creativos es la Biblia donde los niños pueden dibujar sobre ella. Tienen pegatinas con diferentes stickers donde van a poder interactuar con la Biblia. Van a poder dibujar. Tiene también diferentes retos. Tiene, por ejemplo, portadas donde pueden dibujar. Tiene también infografías espectaculares. Esta Biblia es increíble. De hecho, se puede dibujar sobre ella. De hecho, cada libro tiene su portada para poder dibujarla. Luego, al final, tiene pegatinas, tiene Paper Toys. Vas a poder descargar casi 40 Paper Toys con todos los personajes bíblicos. Tiene instrucciones. Bueno, es increíble. Se puede subrayar sobre ella. Tiene la diferencia que todos los libros que son históricos y son proféticos y son tal. Bueno, esta Biblia os va a encantar. Tenéis que ir a Feliz ya porque estoy seguro que alrededor del mundo se va a acabar esta Biblia porque es una Biblia espectacular que le va a encantar a todos los niños y niñas. Y también, bueno, niños y niñas, y también me refiero a adolescentes y demás, se pueden regalar y sobre todo es algo espectacular para que realmente puedan interactuar con la Biblia. Y finalmente ojalá se la acaben, terminen leyéndola toda y tal, y luego tengan que regalarle otra más, con la intención de que sigan leyendo y sigan creciendo mucho en el Evangelio. Así que ya lo sabes, aquí abajo te dejamos el link para que puedas adquirirla y corre porque se van a acabar, estoy seguro que se van a acabar estas Biblias. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Sí, pues quedaros con, bueno, ¿queréis revolver vuestro Paper Toy o lo ponemos aquí? No, lo ponemos aquí, ponemos a Jonás y la ballena. A ver, aquí tenemos a nuestros amigos aquí para que no se estorben. Pero Ahí una duda, estamos. ¿es solo para niños y adolescentes? No, también puedes comprártela, puedes comprártela. Ya tengo Biblia. Vaya.
Puedes comprártela. Vamos a empezar con Interioriza, que lo tiene Diana, que lo encontramos en Mateo 26:39 y nos va a hablar de este momento del Getsemaní. Así que Diana, por favor, cuéntanos qué dice este Mateo 26:39 y cómo fue que subrayaste. Vale. A ver, primero lo leo completo. Dice... Adelante. Se hace esperar la buena respuesta. Dice, Mateo 26:39. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¡Chan, chan, chan! Wow. Pues, a ver, lo he subrayado de esta manera. Violeta. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. La he subrayado en violeta porque me parece un desafío, ya que en vez de buscar consuelo en sus amigos, la busco en Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque nos pasa muchas veces. Estamos pasando por algún problema, alguna aflicción y a veces Dios es la última carta. Siempre está, qué sé yo, nuestros padres o nuestro mejor amigo, nuestra pareja. Y en este caso, el Señor, pues, siendo Dios, pero aún así humano, dijo, no, yo sé que mi consuelo, mi fortaleza está en mi Padre. Luego, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Lo he subrayado en verde. ¿Sí? En verde, ya que me sorprende. Me sorprende porque justo lo que decía antes, vemos la humanidad de Jesús. Él buscó esa fortaleza en su Padre. O sea, claramente no quería pasar por todo el sufrimiento. No sé si alguna vez han buscado, yo una vez sí, como que me puse a estudiar muy a fondo todo el, digamos, el maltrato que le hicieron a Cristo en ese proceso. Y fue muy duro, o sea, muy duro. Y en este caso, él sabía que todo esto y más venía, más lo que comentábamos al inicio, de pues sus amigos también, sus discípulos. Y bueno, la humanidad en general, ¿no? Entonces, que aún así, él dijo, pues Señor, si puedo pasar de ello, pues bien. Pero, luego finaliza diciendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso lo he subrayado en azul como importante, porque aquí Jesús comunica su angustia, pero mantiene su fidelidad al Padre y a la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? En este caso, pues nosotros, nuestra salvación. Y esto todo lo puedo resumir en lo que decíamos capítulos anteriores, dolor con propósito. El Padre sabía todo lo que iba a sufrir y todo lo que en ese momento estaba sufriendo por este conocimiento, pero sabía que el objetivo era mayor, la ganancia era mayor. Algo que también quería como mencionar, subrayar, es que en medio de todo esto, los sentimientos de soledad y aislamiento profundizaron su dolor y aumentaron su carga. Porque en este proceso recordemos que el Señor está orando en paralelo, que también se acerca a Pedro y a Juan, ¿no? Sí, y les dice, o sea, les sorprende que no estuviesen orando también, que se los había pedido. Y es un punto, no sé, yo lo llevo como para entenderlo, ¿no? Contextualizarlo, en el que qué reconfortante es cuando una persona o un amigo, alguien de tu círculo, de tu afecto, está orando por una situación de la que tú también estás orando porque te afecta. Entonces, en este caso, pues, lo vemos así, ¿no? De que ser ese apoyo, pues, ya trayéndolo a la actualidad, al contexto actual, nosotros como discípulos,
la importancia de la oración por tu amigo, ¿sabes? Muchas veces lo veamos y es como las palabras de ánimo, tranquilo, tú puedes, vas a seguir adelante, pero que decirle estoy orando por ti, ¿sabes? O que te vengas y sabes que vamos a orar, pues es reconfortante. Así que, chicos, recomendación. Muy bueno, muchas gracias, Diana. Muy bien. Muchas gracias. Muy bonito poder profundizar en estos textos bíblicos y ver que realmente Jesús se muestra vulnerable ante esto, ¿no? Y no era como, no me importa, ¿no? Es como que no, si no fue a la cruz realmente diciendo, Señor, si hay alguna forma de que la salvación de esta humanidad sea no a través de este dolor tan grande que tengo, por favor, hazlo, ¿no? O sea, es como que si hay otra forma, por favor, yo sé que lo hemos revisado, pero revísalo otra vez antes de pasar a esto último, porque si puede ser, pasa esta copa de mí, ¿no? Es muy profundo ver a Jesús de esta forma tan vulnerable, tan humano, con tanto dolor, y lo vemos de esta forma por nosotros, ¿no? Por el dolor que nosotros vivimos. Así que, Diana, cuéntanos un poquito, porque justamente ya se ha mencionado que Jesús pide a sus discípulos que oren por él, ¿no? ¿Por qué Jesús quería que se oraran por él, ¿no? O sea, y al final los discípulos se quedan dormidos. ¿De qué manera nosotros también podemos llegar a quedarnos dormidos, ¿no? Entre comillas, cuando Jesús necesita que estemos despiertos? Cuéntanos, amiga. Sí, fíjate, contextualizando otra vez, que es que me encanta esto, Jesús se encontraba en un momento bastante duro, muy difícil, porque ya como has comentado, ¿no? Pedía al Padre, por favor, si puede pasar de mí esta copa. Le pide a sus discípulos, que era a quienes tenía ahí cerca, oye, si hay alguna manera en la que podéis acompañarme, es orando, es velando en este momento, estando despiertos. Y creo que era la única oportunidad que tenían los discípulos de devolverle algo a Jesús, de todo lo que él había hecho por ellos. Sin embargo, lastimosamente, se durmieron. Defraudaron a Jesús, ¿no? En ese momento. Jesús está pasando por un trago muy amargo, porque no solamente era que cargara con el pecado del mundo, que ya es que él estaba cargando con el peso de la ira de Dios hacia el pecado. ¿Sabéis lo que significa eso? El tener una relación tan estrecha con tu Padre y que en el momento en el que le buscas en oración no le encuentras, que solo escuchas el silencio, que sabes que tienes que hacer eso, es decir, sabes que esa es la misión y sabes que eso tiene que pasar, pero aún así es muy doloroso, era muy, muy, muy fuerte lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Y solo le pedía a sus discípulos, de todo esto que estoy pasando y por este momento tan duro en el que estoy luchando contra el pecado y allí en el Getsemaní, ¿no? Que esa lucha que ya empezó desde antes siquiera de que le pusieran una mano encima, solo le pide, por favor, a Pedro, a Santiago y a Juan, venid conmigo, orad, estad despiertos, rogad por mí, porque lo estoy pasando muy mal. De hecho, en Mateo 26, versículo 38 dice, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo, permanezcan despiertos, velad. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Claro, en ese momento estaba como muy claro, ¿no? Él necesitaba que los discípulos estuvieran ahí, atentos, despiertos, porque necesitaba ese apoyo. Pero hoy, ¿cómo lo trasladamos a nuestra vida? Y lo que he pensado es que nosotros necesitamos también velar, porque lo que se está jugando hoy es la salvación de nuestras almas, nuestra vida eterna. ¿Y cómo podemos estar despiertos? Buscándole cada día, orando, pidiéndole de su compañía y de su dirección, llamando al pecado por su nombre, pidiéndole a Dios que nos libre de las tentaciones que son muchas en nuestro diario vivir. Yo creo que este es el momento, a ti que nos escuchas detrás de la pantalla, de que busquemos incesantemente a Dios, de que entendamos la urgencia que tenemos de buscar a Dios cada día, porque Él está ahí, está a la puerta llamándonos para que nosotros estemos junto a Él para toda la eternidad. Y si en este momento no le buscamos, su venida está próxima, o sea, ya está aquí casi. Y Él vendrá por aquellos a quienes conoce. Y si no nos conoce, desgraciadamente no podremos irnos con Él.
Por eso yo creo que esto es tan importante en el tiempo en el que vivimos, de velar, estar atentos, estar despiertos es eso, buscarle cada día con urgencia, sabiendo que son los últimos tiempos, ya está, creemos, ¿no?, que Cristo viene en nuestra generación, pues por lo tanto debemos asimismo, con esa misma urgencia, buscarle cada mañana. Me gustó la frase que Amén. dijiste, la de... Rebobinemos, ¿no? la tenía aquí en la lengua. La de llamarle el pecado por su nombre. Sí, Importantísimo, importantísimo. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, Willy? ¿Se te escapó? Sí, una frase. Tenemos que ser fieles como la brújula lo es al Polo Norte. Eso es. ¿Sabes? Y no quedarnos dormidos. No os durmáis. No quedarnos- No os durmáis. y cuán importante es esto, ¿no? El tema de mantener nuestra conciencia despierta justamente cuando hay una sociedad o un sistema que está buscando adormecer nuestras conciencias y que estemos distraídos en cualquier otra cosa. Y así que es importante saber por qué pensamos lo que pensamos, por qué compramos lo que compramos, por qué somos lo que somos y quiénes somos, ¿no? Así que muchas gracias, Sandra, por hacer ese alegato hacia ello. Y Pedro saca la espada, querido amigo Willy, en ese momento. Y claro, quizás muchos de nosotros habríamos reaccionado de esa forma, ¿no? Ya Jesús te había dicho cuando, oye, me voy a ir, me van a matar, y Pedro le dice, Señor, tal, y le dice, aléjate, Satanás. O sea, Sí. Jesús ya había mostrado su rechazo ante la actitud de Pedro vehemente, pero aún así, cuando van por su maestro, Pedro decide hacer un acto heroico a su parecer, ¿vale? Saca una espada, le corta la oreja a Malco, y en este caso Jesús sana a Malco, le vuelve otra vez la oreja. ¿Qué nos enseña todo esto, no? Después de lo que habían visto, ¿no? Yo creo que Pedro dijo, bueno, ya que me quedé dormido, tengo que ganarme de alguna forma el beneplácito de Jesús, ¿no? ¿Qué nos enseña esta reacción de Jesús sobre el celo mal dirigido y la violencia, querido amigo? Es tremendo porque, como tú comentabas, o sea, Jesús tenía una presión tan grande en ese momento y ahora de paso viene Pedro y ¿qué hace? Más problemas. Más problemas, ¿no? Para Jesús. Wow. Pero la lección es que una intención sincera no convierte automáticamente una acción incorrecta. Muy bueno. A ver, Wow. Espera. Hashtag. Espera. Anótalo, Sara, por chicos. favor, amiga, mírame la cara, Sara. Rotula esto, por favor, rotula. Sobre esta frase, rotúlala. Venga, otra vez, Willy. Mirando la cámara, mirando la Mirando cámara. La lección es, una intención sincera automáticamente no la convierte en correcta. Muy buena frase, muy buena frase. Podemos tener pasión por defender la verdad, la justicia o a Cristo, como lo hizo Pedro. Y aún así hacerlo de una manera contraria al carácter de Jesús. Muy bueno. Tremendo, ¿eh? Y uno de los detalles más impactantes es que Jesús sana a Malco. Porque ¿quién iba a pensar si no lo dejamos así? ¿Quién lo va a arrestar? No, ¿sabes? Los guardias que han ido a arrestarlo y Jesús preocupándose incluso por sus enemigos. O sea, Ahí eso está, ya nos ahí dice está. mucho, ¿no? Eso muestra que Jesús no solo rechaza la violencia, sino también ¿qué hace? Restaura el daño causado por sus propios seguidores. Sí. Tremendo, ¿eh? Ya, internauta, tú te pones en contexto y dices, guau, la que yo hice con el amiguito este. Y Jesús está trabajando para restaurarlo. Claro, porque si no se hubiera metido en problemas Pedro. Imagínate, no estaba atacando a cualquier persona. Me parece que tendría pues un cargo alto, ¿no? O sea, Malco. Malco era el sirviente directo de Caifás. De si no me Caifás, equivoco. ya. O sea, la mano derecha de El Caifás. siguiente que iba a morir, entonces ibas a ser... Me agarran también a Ya. Pedro, ¿vale? Tremendo, ¿eh? La reacción de Jesús enseña que el celo por Dios puede ser sincero y aún así estar mal dirigido. Cuando ese celo se convierte en violencia, impulsividad o daño hacia otros, deja de reflejar el carácter de Cristo. ¿Sabes? Cuando se convierte en violencia, impulsividad o vamos a dañar hacia otros, puede ser físicamente, puede ser psicológicamente y mil maneras de maltrato. Ya, eso no es es todo lo contrario al carácter de Cristo. Y lo interesante es que Jesús nos muestra otro camino. Firmeza sin agresión, valentía sin violencia, verdad con amor y confianza en el plan de Dios aunque implique sufrimiento. Confianza en el plan de Dios aunque implique sufrimiento. Tremenda eso, ¿eh? Unos factos, estás tirando unas frases. Sí, ahora. no, tremendo, ¿eh? Pedro quiso defender a Jesús con una espada.
Jesús defendió el corazón del reino sanando al herido. Esa diferencia es una de las lecciones más profundas de este pasaje, ¿sabes? Pedro dijo, yo voy a defender a Jesús, yo voy a defender todo lo que representa a Jesús. Pero Jesús rechaza totalmente la violencia y tiene que sanar. Tiene que defender el corazón del reino de Dios, que es sanar, que es todo con amor, ¿sabes? Restaurar, ¿no? Restaurar. Ese contraste entre Pedro y Jesús. A mí me parece fuerte porque yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado con otros miembros de iglesia que a veces han querido defender a Jesús, ¿no? ¿No? Defender la ley o defender la iglesia o defender tal, y a veces son como muy celosos de tanto todo esto y al final se comportan como Pedro, ¿no? Tratando de cortando orejas por todos lados porque ven cosas incorrectas a su criterio en la iglesia y demás. Y es como que es esto, ¿no? O sea, te lo digo a los ojos, nadie te ha pedido que defiendas a Jesús. Nadie te lo ha pedido, nadie te ha pedido que defiendas a Jesús. Jesús puede defenderse a sí mismo, ¿no? Y entenderme algo, y lo va a hacer con amor, lo va a hacer con cariño y va a empezar un proceso con la persona que quizás está equivocando, ¿no? Yo creo que el mensaje bíblico es no cortes orejas, ¿no? No defiendas a Jesús. No, nadie te ha pedido que seas un defensor de la ley, sino que al contrario, que ames y que tengas el mismo espíritu de Cristo y que restaures con espíritu de mansedumbre. Y es una lección muy importante. Muchas gracias, Willy. ¿Te dejaste algo? Ya terminaste de tirar factos. ¿Ya has tirado el micrófono? Ya. ¿Ya has tirado el micrófono? Gracias. Si quieres brother. repito la frase otra No, vez. buenísimo. Ahora vamos con Jimmy. Jimmy, en el Getsemaní, Jesús usó la sangre. Es fuerte, ¿eh? O sea, el peso que estaba cargando era muy complicado, muy doloroso. ¿Qué nos revela de este momento sobre la seriedad del pecado y el amor de Cristo al enfrentarlo por nosotros? Que Jesús haya sudado sangre, amigo. Vale. Bueno, yo empezaría recordando este extracto bíblico que Jesús le dice a sus discípulos que tiene una tristeza tan grande que es de muerte. O sea, literal les estaba diciendo, me estoy muriendo. Pero, ¿sabes? Aquí hay algo muy importante. Jesús sentía que se moría, pero en ese entonces aún no había recibido un latigazo, aún no lo habían abofeteado, ni siquiera había pasado por la cruz. Pero Jesús ya estaba sintiendo que se moría. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser esta carga del pecado que Jesús sentía eso aún antes de pasar por la cruz? Ahora, y yo creo que esto es una prueba, la prueba más contundente que tiene la Biblia para decirnos que el pecado no es poca cosa. No solamente infringe una regla y ya, sino que realmente es la separación de Dios. Entonces Jesús, que hay todo su ministerio, y siempre recordemos que antes de hacer o sea, antes de empezar un día oraba y tal, o sea, tenía una conexión tan fuerte. Sentir esta desconexión yo creo que era muy profundo. Ahora, bueno, y luego que sudó sangre. Creo que una vez vi un documental, creo que ya también se sabe mucho de esto, que se ha probado científicamente que cuando una persona está muy expuesta a situaciones de estrés tan altos, o sea, puede pasar, ¿no? Que puede pasar que sudó sangre. O sea, Lucas me parece que textualmente dice que sudaba gotas que parecían de sangre. Pero entonces la ciencia dice que cuando uno está experimentando por estos trances, como que me parece que las capas, no sé, capilares, como que se rompen, y entonces puedes botar sangre. Y cuando yo me pongo a pensar en esto, y bueno, también la escuela sabática nos lo recuerda, hay una parte que me conmueve mucho. Y la parte que me conmueve mucho es que si nos ponemos a pensar, Jesús empezó a derramar las primeras gotas de sangre por nuestro pecado. O sea, no necesitó pasar por la cruz o pasar por esos golpes, esos azotes, sino solo nuestros pecados ya hizo derramar las primeras sangres de Jesús. Entonces, yo creo que eso fue, me chocó mucho. Y luego, la pregunta era, bueno, y esto, bueno, el amor de Cristo, a ver, ¿qué nos revela este pecado? Bueno, ¿qué nos puede repetir, por favor? El remix, yo te la repito, Jimmy. Es que Yo te repito la pregunta. Dice, ¿qué nos revela este momento, ¿no? Que suda sangre sobre la seriedad del pecado y el amor de Cristo al enfrentarlo por nosotros? Ya. Es normal que te quedes sin palabras, ¿eh? Nos quedamos sin palabras también nosotros, no te Es que preocupes, me quedé Jimmy. pensando en eso, en lo de Jesús. Bueno, ¿qué nos revela el amor de Cristo? La escuela sabática menciona algo también muy profundo, que dice, recordemos lo que dijo Diana, lo que leyó, que Jesús decía, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. Y entonces la escuela sabática dice que cada vez que Jesús lo pidió 3 veces, ¿vale? Entonces cada vez que Jesús pedía eso, porque sabía todo lo que venía, nos veía a nosotros. O sea, te veía a ti que estás atrás de la pantalla, amigo, nos veía a nosotros,
y nosotros éramos esa motivación para que Jesús diga, ok, Padre, que sea tu voluntad mejor. No lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y de verdad pensar eso, que Jesús en medio del dolor, en medio de la angustia que está pasando, que está literal sudando gotas de sangre, o está sudando como si fueran gotas de sangre, que esté pensando en nosotros y que diga, esto lo vale por ti, por tu salvación. Yo creo que eso como que, Wow. choca mucho, ¿no? Entonces, si quisiéramos, quizás en algún momento quisiéramos medir qué tanto nos ama Jesús, yo diría, bueno, por aquí lo tenía anotado, que decía que, bueno, en resumen, ¿qué nos enseña esta parte? Que primero que el pecado no es poca cosa, que el pecado es literal, es una separación de Dios. Entonces, pero hay algo que me gusta, quiero remarcarlo, que el mismo nivel de gravedad que tiene el pecado, con ese mismo nivel Jesús nos ama, o sea, con esa misma intensidad. Y por eso hizo todo lo que hizo por nosotros. Wow, a mí Amén. me parece súper interesante lo que has dicho, a ver si me acuerdo la frase como la has dicho, y es que Jesús ya botó sangre por nosotros antes de pasar por la siquiera, cruz. eso, antes de pasar por la cruz. No lo había analizado nunca, sí, me Mm. parece bastante interesante y entender la profundidad de que Jesús estaba en un nivel tal de dolor, de estrés, de separación de Dios, que sentía, ¿no? Cómo el pecado lo alejaba tanto que sudó sangre o como si fuera sangre. Y ya eso nos deja un mensaje poderoso Sí. para Es que nosotros. Eso me recuerda a un versículo que decía, y fue al matadero, ¿no? Como cordero. Y Fue como cordero al matadero. Fue sí. como cordero al matadero y enmudeció, no Enmudeció. dijo nada, ¿no? O sea, eso yo creo que lo repetía varias veces en su cabeza y era algo literal para Jesús y eso le llevó a un estrés tremendo. O sea, ponerme en la piel de Jesús en ese momento sabiendo que como cordero va a ir al matadero y no va a quejarse ni nada es Tremendo. tremendo. Es tremendo. Yo me quedo con lo que dijo Jimmy, ¿no? De que al final el Señor Jesús en ese momento pidió que fuera la voluntad del Padre pensando en nosotros, ¿no? Sí. O sea, Él dijo, pasa esta copa de mí. Y cuando Él dice, bueno, vale, que sea tu voluntad, es por mí, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es la enseñanza más profunda, Jimmy. Qué bonito. Muchas gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti que estás con nosotros detrás de la pantalla. Sin duda alguna, como dijimos, iba a ser un sentimiento agridulce, ¿no? Este momento del Getsemaní. Y yo creo que el Señor nos pide hoy que nos mantengamos despiertos, ¿no? Que seamos conscientes de lo que hacemos. Que realmente sintamos, pensemos realmente qué significa el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y que eso pueda ser salvación para nosotros. Gracias por estar con nosotros un sábado más. Recuerda que abajo te dejamos los links porque puedes descargar la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General donde nosotros aparecemos allí y puedes ver Inverso a través de esta aplicación. También puedes verlo a través de Spotify, bueno, escucharlo a través de Spotify. Aquí tienes el podcast y bueno, tienes todo ello con la intención de seguir creciendo espiritualmente. Te pedimos que compartas este Inverso con alguien más para que puedas ser partícipe de esto bonito que hemos vivido nosotros viendo este capítulo y participando de ello. Recuerda que nos encanta leerte en comentarios y que nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde hora España. Hasta luego. Hasta luego. Bye.